Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial para la realización de un kit para colorear que contiene una etiqueta cierra bolsitas, una cajita para crayolas y un pequeño cuadernillo. Todo ello lo podrán armar en una bolsita transparente de 22 por 15 centímetros. Nos vamos al programa PowerPoint, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva, personalizar, seleccionamos tamaño A4 y vamos a trabajarlo en vertical. Aceptamos asegurar el ajuste. Una vez que esté listo nos vamos a vista, habilitamos reglas, líneas y guías. Ahora comenzamos, nos vamos a insertar formas y vamos a seleccionar este rectángulo. Vamos a trabajar con una medida de 4,5 centímetros por 15 centímetros y ubicamos en la parte superior. Esta va a ser la etiqueta de cierra bolsitas. Ahora nos vamos nuevamente a insertar formas y vamos a insertar este elemento. Vamos a trabajar con la medida de 1,73 centímetros por 15 centímetros y ubicamos justo en el medio. Una vez que está listo, continuamos con el siguiente elemento que viene a ser la cajita de crayolas. Nos vamos a insertar formas, vamos a trabajar con el rectángulo, insertamos la medida de 10 centímetros por 1,4. Control C, Control V, generamos una copia y modificamos el ancho por 5 centímetros. Seleccionamos ambos elementos, Control C, Control V, nuevamente lo ubicamos de esta manera. Ahora cogemos solo este elemento, Control C, Control V y ubicamos de esta manera. Una vez que está listo, proseguimos con el siguiente elemento, que es para la parte superior. Nos vamos a insertar formas, vamos a seleccionar nuevamente el rectángulo, vamos a trabajar con una medida de 5 por 1,4 centímetros, seleccionamos y vamos a girar 90 grados. Lo ubicamos de esta manera, ahora proseguimos con el siguiente elemento que viene a ser un trapezoide. Para ello nos vamos a insertar formas, seleccionamos el trapezoide y vamos a ingresar la medida de 1,4 centímetros por 5 centímetros y ubicamos en la parte superior. Control C, Control V, generamos una copia y modificamos el ancho en 1,39 centímetros y lo ubicamos de esta manera. Hacemos clic en el punto anaranjado, ampliamos a la parte superior para que no se nos amplíe los bordes. Ahora seleccionamos los dos elementos, Control C, Control V, generamos una copia y procedemos a agruparlo. Una vez que está listo nos vamos a girar, en este caso verticalmente, y lo ubicamos en la parte inferior. Ahora lo procedemos a desagrupar. Ahora nos vamos a la parte superior, Control C, Control V de este mismo elemento y vamos a proceder nuevamente a girar. Ubicamos, una vez que ya está listo. Ahora para proseguir selecciono todos los elementos, lo arrastro a la parte superior y voy a continuar para terminar los elementos. En este caso, este nuevo elemento, Control C, Control V. Y lo ubicamos de esta manera y también para ello en la parte inferior. Y bueno, nos va a quedar ya así esta cajita de crayolas y bueno, proseguimos con el tercer elemento que viene a ser el cuadernillo para colorear. Una vez que está listo el tamaño de diapositiva nos vamos a insertar formas, en este caso selecciono nuevamente un rectángulo, voy a ingresar la medida de 15 centímetros por 11 centímetros. Control C, Control V para generar una copia y lo ubicamos de esta manera. Entonces nos vamos a insertar formas y voy a elegir este modelo y voy a trabajar con la medida de 4,32 centímetros por 11 centímetros y lo ubico justo en la parte superior. Ahora que ya está listo este tercer elemento, ahora prosigo con ingresar los textos y las bases de textura. Para ello voy a comenzar con este primer elemento que tengo en la parte superior. Para ello voy a deshabilitar las vistas, me voy a vistas, deselecciono reglas, líneas y guías, selecciono esta base, me voy a formato de forma, relleno y voy a seleccionar la base de textura. Ya en anteriores ocasiones también les indiqué cómo hacer bases de textura. Me voy a formato de imagen y voy a proceder a recortar, en este caso me va a permitir ampliar la imagen. Selecciono nuevamente, me voy a formato de forma, contorno de forma, sin contorno.
Selecciono el medio, me voy a relleno de forma, en este caso blanco, contorno de forma sin contorno. Una vez que está listo, me voy a insertar imágenes y voy a ingresar las imágenes en PNG y los textos en PNG de la temática Cocomelon que estoy trabajando. Para ello más adelante les voy a mostrar cómo crear las imágenes en PNG, que anteriormente ya les indiqué cómo hacerlos. En este caso voy a ubicar tanto la imagen en PNG y el texto en PNG. Si es que la imagen es muy grande, voy a procederlo a recortar como en esta ocasión. Estoy recortando la imagen. Ahora lo que voy a hacer en esta parte, voy a ubicar el texto en PNG que viene a ser de esta temática. Para ello les dejo un tutorial que anteriormente ya les expliqué de qué plataforma sacar imágenes en PNG en alta resolución. Y bueno, el texto en PNG los trabajé en la página FontMeme, que viene a ser esta. Yo he elegido esta temática desde Cocomelons. Y bueno, en la parte inferior se nos abre una casilla donde nosotros podemos ingresar el texto, en este caso el nombre. Y en la selección de color yo estoy seleccionando el blanco, el contorno, que viene a ser el blanco. Nos vamos a generar y automáticamente está ya el nombre en PNG. Me voy a dar clic en Download y automáticamente se me va a descargar el texto ya en PNG. Ahora retorno nuevamente a PowerPoint y voy a proseguir con la edición del segundo elemento, que viene a ser la cajita. Selecciono la base, me voy a formato de forma, relleno de forma, imagen y voy a seleccionar esta base, que es la misma que anteriormente he trabajado. Ahora me voy a formato de imagen, recortar y voy a proceder a ampliar. Ahora me voy a formato de forma, contorno de forma sin contorno. Una vez que está listo voy a proseguir en este caso a llenar un rectángulo nuevo con una medida de 5,23 centímetros por 5 centímetros y voy a ubicar justo en la parte inferior. Ahora prosigo con el relleno, en este caso imagen, y voy a seleccionar esta base de textura. Contorno de forma sin contorno. Ahora una vez que está listo voy a proseguir a ingresar otro elemento adicional. Me voy a insertar formas y voy a insertar nuevamente esta forma que anteriormente he trabajado y voy a ingresar una medida de 1,9 centímetros por 5 centímetros y voy a ubicar justo en el medio. Me voy a relleno de forma blanco, contorno de forma sin contorno. Ahora prosigo nuevamente, en este caso ingresar la imagen en PNG y el texto en PNG. Eso ubico en la parte superior que viene a ser la imagen y el texto en PNG ubico en el medio y de esta manera voy procediendo con la distribución. Una vez que ya he terminado, me voy a seleccionar esta que es para la parte de atrás de la cajita y nuevamente voy a ingresar una base de textura. Me voy a formato de imagen y nuevamente procedo a ampliar con recortar. Selecciono, me voy a formato de forma, contorno de forma sin contorno. Una vez que está listo, selecciono este nuevo elemento, me voy a formato de forma, relleno de forma y voy a tomar el color que voy a trabajar. Me voy a contorno de forma sin contorno. Nuevamente el siguiente elemento, relleno de forma, con el cuentagotas voy a seleccionar el color. Contorno de forma sin contorno y así sucesivamente voy a hacer el ingresado de color en todos los demás elementos que me quedan de la cajita. Y bueno, una vez que he finalizado, prosigo con el tercer elemento. En este caso viene a ser el cuadernillo.
Este es en la parte superior que viene a ser la tapa. Seleccionamos este elemento, me voy a formato de forma, relleno de forma y voy a seleccionar la base de textura que viene a ser la misma que he venido trabajando. Me voy a formato de imagen, recortar y procedo a ampliar. Una vez que está listo, selecciono nuevamente y me voy a formato de forma, contorno de forma sin contorno. Ahora prosigo con este otro elemento, de igual manera relleno de forma, voy a seleccionar una base de textura. Voy a proceder a formato de imagen y a recortar, que viene a ser ampliar esta base. Selecciono este nuevo elemento, me voy a relleno de forma, blanco, contorno de forma sin contorno. Ahora me voy a insertar imágenes. Voy a insertar en este caso las imágenes en PNG y los textos en PNG para proceder a distribuir en este nuevo elemento. El texto voy a proceder a ingresar en la parte central y las imágenes en la parte inferior y voy ubicándolo de esta manera. En cuanto a la segunda imagen, voy a ubicarlo a la reversa de la tapa. Ustedes pueden colocarlo en una bolsita celofán transparente de 22 por 15 centímetros. Una vez que está listo la tapa, procedo a agruparlas. Me voy a formato de imagen y voy a girar 90 grados para poder proceder a imprimir de esta manera. Ingreso una nueva diapositiva, me voy a insertar en este caso formas, nuevamente un rectángulo con la misma medida de la tapa, donde voy a ubicar en este caso las imágenes para colorear. Control C, Control V, genera una copia. Me voy a Google, en este caso estoy buscando de la temática, me voy a dibujos lineales para que se me generen estas imágenes para colorear. Y de esta manera voy a seleccionar todas las imágenes que requiero. Una vez que está listo, le voy a agregar un color blanco, estoy añadiendo bordes gris para proceder con el doblado y el corte. Ingreso todas las imágenes para colorear y voy adecuando justo en estas hojas. Una vez que ya está listo, selecciono todos los elementos, me voy a proceder a agrupar y voy a proceder a girar. De esta manera ustedes pueden agregarle cuantas hojas deseen, en este caso solo es una muestra. En este caso es una etiqueta cierra bolsita que tiene que tener dos diseños, una para la parte de delante y una para la parte de atrás. Lo que voy a hacer es agrupar todos los elementos al igual que todos los diseños y voy a generar una copia. Control C, Control V, genero una copia y procedo a girar y ubico en la parte superior de esta manera. Una vez que está listo, selecciono ambos elementos y procedo a agruparlas y ubicarlo justo en la hoja. Y bueno, de esta manera voy a proceder con la impresión. Ya en anteriores ocasiones les dejé un tutorial de cómo configurar PowerPoint para realizar su impresión. Y bueno, espero que les haya gustado este proyecto. Regálenme un like, dejen sus comentarios, suscríbanse y activen la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.